Pues me permito presentarles al doctor Martín Alberto Loaesa. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y por ofrecernos la conferencia Hibridizando la preparación endodóntica con el sistema níquel titán de HyFlex. Les presento nuevamente al doctor. El doctor es egresado del posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana. Actualmente es profesor titular del posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la UMSNH, profesor investigador asociado de tiempo completo del programa de endodoncia de la Facultad de Odontología de la misma universidad y coordinador del posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la misma universidad, entre otros. Le paso el micrófono al doctor. Muchas gracias a todos. Adelante, doctor. Bienvenido nuevamente. Vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a hablar un poquito del sistema HyFlex, hablar de la técnica propuesta por el fabricante, algunos errores de procedimiento que podemos tener y vamos a introducir una propuesta de una técnica híbrida utilizando el sistema HyFlex. La preparación de conductos curvos a menudo para nosotros representa un trabajo difícil, casi imposible. Se presenta una anatomía compleja donde los objetivos del tratamiento, cumplirlos suelen ser difíciles. Podemos nosotros tener accidentes de procedimiento como es una transportación, una perforación o la fractura de un instrumento. Logramos nosotros mejorar esto, pero el éxito, sabemos bien que no hemos logrado cumplir con los objetivos y el éxito del tratamiento a largo plazo suele ser cuestionable. Dos errores de procedimiento nos enfrentamos frecuentemente cuando tratamos de preparar conductos calcificados y curvos. Las transportaciones y la fractura de instrumentos. Los instrumentos pequeños siguen la curvatura, mientras que aumentando los diámetros del instrumento, estos empiezan a trabajar por la parte externa de la curvatura. Por otro lado, podemos tener un instrumento que al entrar en la curvatura pudiera ocasionar la fractura del mismo. Si nosotros aceptamos estos retos, debemos asumir los riesgos y tratar de dar una mejor solución al caso. Este es un caso donde estamos tratando de eliminar ese fragmento de instrumento, lo logramos eliminar y mejoramos el resultado del tratamiento. Nos planteamos como objetivos para la charla del día de hoy los siguientes. Vamos a presentar una metodología de instrumentación híbrida empleando el sistema HyFlex. Vamos a reconocer cuáles son los factores que intervienen en la transportación y fractura de instrumentos y cómo podemos modificar estos factores. Identificamos también cuál es la causa principal del tratamiento de endodoncia, la causa principal por la cual estos accidentes ponen en riesgo el resultado final del tratamiento. Debemos de describir el proceso termomecánico con el cual se fabrican las limas HyFlex y por qué a través de este proceso adquieren una superflexibilidad. Trataremos de demostrar algunas ventajas que este proceso en la fabricación de estas limas da en la resolución de algunos accidentes de procedimiento. Y presentaremos, como les comentaba, la técnica propuesta por el fabricante y una modificación a la misma, empleando limas tipo K con reciprocación. La transportación, un poquito definiendo los términos, la transportación pues es la remoción de tejido hacia la parte externa de la curvatura. Todos los conductos a nivel apical nos vamos a encontrar con cierto grado de curvatura. Los instrumentos pequeños pueden seguir la curvatura, mientras que aumentamos el diámetro de los instrumentos y estos pueden empezar a trabajar por la parte externa. Algunos factores que están relacionados con estos encontramos tanto la anatomía del conducto y vamos a hablar un poquito sobre el arco, el grado, el radio de la curvatura
También tiene que ver la aleación, y dentro de esta el diseño, la manufactura, el espaciado del corte al corte transversal, el espaciado del estriado de corte y la punta del instrumento. También la técnica de instrumentación y la experiencia que posee el clínico. Los accidentes de procedimiento a menudo consideramos que pueden ser causa de fracaso del tratamiento. Y la verdad es que no, la causa del fracaso del tratamiento es la presencia de bacterias. Estas bacterias pueden quedar en zonas que no son limpiadas y no son selladas. Es importante a fin de determinar si este error de procedimiento, el error de procedimiento que hemos tenido va a terminar con un fracaso o pudiera llegar al éxito. Es importante determinar la anatomía antes de iniciar la preparación. Determinar la flexibilidad que tienen, la flexibilidad y rigidez de los instrumentos para mejorar este tratamiento. Por su parte, la fractura de instrumentos pues, es la separación del instrumento en dos fragmentos, debido a las cargas de torsión y flexión. Aplicamos carga y ocurre la fractura del instrumento. Como causas, les comentaba, se ha mencionado el estrés torsional y la fatiga cíclica. Pero quiero discutir con ustedes algo que no se ha discutido mucho, y es el coeficiente de fricción. Vamos a tratar un poquito de esto porque en esto vamos a basar parte de la propuesta que nosotros tenemos. La fatiga torsional generalmente está asociada al torque y ocurre cuando la punta del instrumento queda atascada mientras que el vástago sigue girando. Se requieren más de 2 giros para que ocurra la fractura. ¿En qué tiempo puede ocurrir esto? Vamos a hacer esta conversión. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los sistemas trabajan a 300 revoluciones por minuto, a 5, el instrumento da 5 giros por segundo, el atornillado del instrumento suele ocurrir al giro medio, o sea, a los 540 grados. La fractura puede ser a los 3,5 giros, que sería normalmente a las 3 milésimas de segundo. Aquí tenemos, se trabó el instrumento y ocurrió la fractura. Algunos factores anatómicos asociados, vamos a tener en cuenta las irregularidades de la pared del conducto. Como podemos ver aquí, la fractura ocurrió en una irregularidad, no tanto en una curvatura. El arco, el grado y radio de la curvatura están generando compresión. Por su parte, las irregularidades generan cierta fricción en la aleación que se combina con la compresión y tensión. Este tipo de fracturas, la fractura torsional, generalmente ocurre al milímetro o 2 milímetros de la punta del instrumento y suelen ser más susceptibles los instrumentos de menor diámetro. De acuerdo a este estudio de Satapan, nos menciona que la fractura torsional es más frecuente que la fractura cíclica. Algunos defectos que podemos ver en el instrumento son el desenrollado, el enrollado inverso y el sobreenrollado. Por su parte, la fatiga cíclica está asociada con el uso y a las repetidas cargas de compresión y tensión que ocurre en el instrumento al someterse a una curvatura. Generalmente esta es la radiografía que nosotros vemos, pero debemos tomar en cuenta también que hay curvaturas que no se aprecian en la incidencia de la angulación radiográfica. Y estas curvaturas también van a generar esta compresión y tensión, ocasionando grietas en la masa del instrumento que corre hacia la superficie, terminando en una fractura. Aquí tenemos un caso donde estamos trabajando en un conducto, el instrumento entra y ocurre la fractura. Y ahora tenemos un problema. Este instrumento, la presencia de este instrumento me va a impedir limpiar, conformar, desinfectar esa porción del tercio apical. Algunos factores que están relacionados, como ya mencionamos, se ha discutido mucho sobre el grado, el arco, el radio, la curvatura, pero no se ha hablado sobre, no hay mucho estudio sobre el coeficiente de fricción. Y este coeficiente de fricción es el resultado
del contacto de la lima con las paredes del conducto. Sumado a esto, este coeficiente de fricción, también tenemos las curvaturas y calcificaciones. Este tipo de fracturas suele ocurrir en el punto máximo de la curvatura. Y generalmente el fragmento de instrumento suele ser mayor a los 2 milímetros. El coeficiente de fricción, tomando un poquito a consideración este concepto, es la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos instrumentos, en este caso la fuerza que se opone al movimiento de la lima sobre las paredes del conducto. La textura de las paredes del conducto generan cierta fuerza de fricción o roce. Tenemos esta imagen donde podemos ver irregularidades y una superficie no tersa, una superficie un tanto irregular. Existen dos tipos de fuerzas que ocurren en la instrumentación. La fuerza de fricción estática, que es la que se opone al inicio del trabajo de los instrumentos, y la fuerza de fricción cinética, que es la que ocurre cuando ya el instrumento está en movimiento. A manera de prevenir este tipo de fracturas, debemos tomar en cuenta que las rugosidades van a representar y asperezas van a representar un coeficiente de fricción. Sumado a esto, tenemos la curvatura, que de alguna manera, y el grado de la curvatura, el radio de la curvatura, que de alguna manera va a sumarse al estrés de la masa del instrumento. La propuesta que tenemos es preparar de manera temprana el tercio apical con instrumentos que tienen capacidad de corte bajo movimientos mecanizados. Los instrumentos tipo K, bajo movimientos recíprocos, previo al uso de los instrumentos NITI. Este trabajo va a alisar las paredes del conducto y va a reducir el coeficiente de fricción que ocurre al momento de que los instrumentos de níquel titanio trabajan en conductos calcificados. Por su parte también esta preparación en sentido telescópico de los instrumentos NITI me va a abrir el radio de la curvatura en estos conductos curvos, dando una menor fatiga al instrumento al momento de estar entrando en la porción apical del conducto. Tomando un poquito, vamos a considerar un poquito la evolución que han tenido los instrumentos, y tenemos que los primeros instrumentos que se introducen son los instrumentos tipo K por la casa Kerr. Pero estos instrumentos son muy rígidos y este tipo de aleación siempre se estuvo relacionada con diferentes errores de procedimiento. La transportación, resultado de la memoria del instrumento, y el pase del instrumento al pasar por la curvatura. La curvatura sirve como una punto de palanca. Y vamos, un desgarre de la foramina apical o bien la fractura del instrumento. Civian en 1975 habla sobre la aleación del níquel titanio. Y a partir de este autor, tenemos en el mercado una gran variedad de instrumentos, todos muy buenos, todos con buenas propiedades, y estos con diferentes cambios en el diseño, en el ángulo molecular, el espacio de corte y el estriado de corte. Tenemos desde conicidades 0,2, 0,4, 0,6, con diferentes usos. Tomando en cuenta las propiedades físicas de esta aleación, encontramos que son 3 veces más flexibles. Originalmente Wallier menciona que la aleación de acero inoxidable, y este estudio del que nos habla Thompson nos habla de que la aleación del níquel titanio puede deformarse hasta un 8% en comparación a lo que puede soportar el acero inoxidable, un 2%. No obstante esta propiedad de flexibilidad, debemos de considerar que ningún material es infalible, y el instrumento puede romperse al exceder sus límites de resistencia elástica. Avances en la tecnología de los instrumentos se han logrado con un tratamiento térmico. Un tratamiento térmico en base a calor y frío controlado que ha mejorado los instrumentos endodónticos. Y este tipo de instrumento son los alambres en wire, de los cuales está fabricado el sistema Hypeless, lo cual le ha dado a
a la aleación una mayor flexibilidad y una mayor resistencia a las cargas de tensión. Las propiedades de la aleación, mencionaba, tenemos el níquel titanio convencional, que suele ser 2 a 3 veces más flexibles, y el níquel This is no titanio ordinary paperclip. In fact, it's made from nitinol, and it has some unique qualities. Let's bend it into a completely different shape. Okay, I think that should do. Now watch what happens when I drop this into some hot water. Now that is pretty darn cool. La fabricación de la aleación mediante un tratamiento térmico controlado da lugar al alambre en wire, un alambre en una fase martensítica inducida, y que podemos nosotros doblar, como vimos en el video, a nuestra mejor manera. Y de este tipo de aleación está fabricado los instrumentos de HyFlex, cuya introducción pues está marcada para reducirle al clínico el tiempo operatorio, simplificar la preparación, proporcionando limas con mayor flexibilidad y eficacia de corte y resistencia a la fractura. Tenemos estas propiedades que son, pues considero yo que únicas. No he visto algún otro sistema aquí en México que tenga estas propiedades, que lo podamos doblar de esta manera manteniendo la resistencia del instrumento. Vamos a hablar de esta cualidad que tiene esta aleación para la resolución de algunos errores de procedimiento más adelante. Este es el sistema del cual nos habla el fabricante, que tiene es 300 veces más resistente que a las cargas de flexión y torsión. Y este es el HyFlex CM. Actualmente se está fabricando, todavía no llega a México, el HyFlex HDM, del cual el fabricante habla que es 800 veces más resistente a las cargas de flexión. Las propiedades mecánicas de esta aleación on-wire, vamos a tratar de escribirlas con este video. Also have multiple solid phases. There's a low temperature phase that is called martensite. But if we increase the temperature, the atomic alignment changes into another phase called austenite. So at low temperatures we have martensite, and at high temperatures we have austenite. How do we set the memory shape? To set the shape that we want, we must hold the material in the austenite phase at high temperatures. Here we have used screws to hold the wire in place on a metal plate, which we then put into the furnace to heat it. Inside the furnace, the wire transforms into austenite, which sets the memory shape. When we cool it down, it transforms into martensite, but it does so without changing the shape. In the graphic, you can see that the atoms have the martensite structure, but they align in a zigzag pattern, so that the overall shape does not change. Now we can bend the wire however we like. The material does not change phase, but the alignment pattern changes slightly, so that they align in one direction. This results in a permanent shape change. Now if we heat up the wire, it goes through the phase change from martensite to austenite, and it returns back to its original shape. We can repeat this for almost any shape we want. Shape memory materials also exhibit another special property called superelasticity. Here's the same shape we saw before, and now we will pull it. But unlike before, this time the shape doesn't change, but it goes right back to its original shape. This is called superelasticity. This also works because of phase transformations. This material is a slightly different composition,
so that at room temperature it is in the austenite phase. If we stress the material, we can force it into the martensite phase, and this will change the shape. But if we release the stress, it goes right back to the austenite phase, in the original shape, because that is where it is stable at this temperature. Bueno, este es tratando de ejemplificar, tratando de describir cómo es que se logra obtener un alambre en fase M o fase martensítica inducida. Y esto es más o menos como se fabrican. Claro, no es un secreto la fabricación, el método de fabricación del fabricante, pero este video trata de ilustrarnos un poco en la forma que se fabrican estos instrumentos, y que le está confiriendo al instrumento, les decía, 300 veces mayor flexibilidad que el níquel titanio convencional. Tenemos un instrumento que podemos doblar, y esta es una de las propiedades que que son útiles al momento de trabajar conductos curvos. Podemos precurvarlos, mantener el seguimiento de curvaturas abruptas y mantener una preparación centrada con este tipo de instrumentos. La técnica propuesta por el fabricante es una técnica de longitud única, donde todos los instrumentos, excepto el abridor, el 08, no se lleva a la longitud de trabajo. Aquí hay una combinación de diámetros, como podemos ver, entre 0.04 y 0.06, lo cual va a disminuir el estrés de los instrumentos. Esto es particularmente, va a ser muy útil cuando estamos trabajando conductos con una extremada curvatura. Algunos casos manejados con esta técnica propuesta por el fabricante, aquí los tenemos, se logra mantener la curvatura y se logra este tipo de preparaciones. Aquí tenemos otro caso, trabajado con la técnica propuesta del fabricante, y logramos mantener una preparación aceptable, mantener la curvatura y el respeto a las paredes del conducto. Otro caso, vamos viendo, tenemos calcificaciones en el conducto, y esto es lo que les quería hablar. Estas calcificaciones presentes en las paredes generan estrés, generan fatiga en la lesión, generan un coeficiente de fricción que va a deteriorar las propiedades físicas de la lesión. Aquí tenemos ya la preparación, listo para entrar con los instrumentos Hyflex de acuerdo a la técnica del fabricante. Tomamos conductometría, perdón, me pasé muy rápido, y logramos ese resultado. Otro caso también manejado con esta misma técnica, aquí lo presentamos, y pues es un instrumento que trabaja muy bien, que respeta las partes curvas por la marcada flexibilidad, y que podemos hacer uso, les decía, en accidentes. Estas propiedades que tiene este instrumento la podemos utilizar en algunos accidentes de procedimiento que se pudieran presentarnos. Cuando nosotros tenemos conductos calcificados, conductos con curvatura marcada, es mayor el riesgo de que tengamos escalones, transportaciones, perforaciones. Todas esta serie de accidentes de procedimiento son muy frecuentes. A fin de tratar de evitar estos accidentes, pues vamos a detallar una buena preparación, lograr ver los conductos en el piso, eliminar todas las calcificaciones y dejar un conducto listo para, primero, en la negociación del conducto con una lima manual. Aquí vamos logrando la negociación de este conducto, establecemos una curvatura importante y un calibre pequeño. Entonces tenemos un conducto curvo y muy estrecho. Lo primero que vamos a intentar hacer es eliminar las interferencias cervicales. Esto se logra con el instrumento 2508 o con la preparación de acceso radicular. Pero al tratar de ampliar, ir llevando instrumentos más grandes, esta es una lima 20, ya nos estamos desviando del conducto original. El problema en este caso, en este tipo de errores de procedimiento, es que llegamos a dejar bacterias aquí que puedan influir en el resultado final del tratamiento.
es más probable que tengamos fracaso cuando este conducto está calcificado. También puede ocurrir que sea un caso vital y se quede tejido pulpar residual aquí. Este tejido pulpar se va a degenerar y va a inflamar los tejidos periapicales. No va a haber inflamación, pero sí vamos a encontrar en el paciente que nos reporta que no puede tocar la pieza, que le duele al morderlo, no siente confianza al momento de masticar con este órgano. Aquí tenemos una serie de accidentes que nos ocurrieron en este caso, una transportación, fractura de instrumentos, logramos mejorarlo, pero estábamos conscientes de que aquí había un espacio, como vimos un caso vital, que había un espacio que no se logró limpiar. Lo mantuvimos en control 3 meses y el paciente hasta este momento todavía sentía dolor al momento de tocar la pieza. Decidimos volver a entrar tratando de retomar el conducto. Esta imagen posoperatoria me dio la pauta para intentar retomar el conducto. Bueno, eliminamos la gutapercha, logramos medir aquí donde empieza la transportación. La misma gutapercha nos ha servido para determinar hacia dónde está la desviación. Medimos con un instrumento en la distancia que hay y sabemos que por aquí debe de estar el conducto. Esta es la gutapercha que estamos viendo en esta radiografía y por aquí vamos a encontrar el conducto. Intentamos negociar ese conducto, logramos entrar al conducto. Tenemos ya la imagen donde estamos retomando el conducto. Y ahora nos queda la pregunta, ¿cómo vamos a preparar ese conducto? Tenemos las alternativas de realizarlo de forma manual, y para eso una serie de movimientos que podríamos utilizar, que serían el escariado, el limado, el movimiento de arco del reloj, el mismo movimiento de fuerza balanceada, o bien el movimiento de manera mecánica con el movimiento continuo de los instrumentos de níquel titanio, o utilizando un movimiento reciprocante. Es difícil trabajar milímetro y medio con técnica manual. Muy probablemente, si no tenemos mucha experiencia, nos salgamos y no volvamos a entrar y hagamos más esta transportación. Entonces, la decisión a utilizar es el movimiento recíproco. Una vez establecido radiográficamente que estamos dentro del conducto, vamos, sin retirar el instrumento, vamos a montarle a este instrumento, a esta lima, un contraángulo de acción recíproca. Y vamos a trabajar con este contraángulo de acción recíproca. El contraángulo da movimientos de 45 grados horarios y contrahorarios. Y vamos a tratar de abrir esa curvatura aplicada. Los movimientos en este caso son pequeños en un principio, no más de 1 milímetro, y en la medida que vamos ampliando el conducto, vamos ampliando sus movimientos. Ahora ya tenemos abierto el conducto, aquí lo vimos, intentamos con una lima 15, podemos trabajar una lima 20, previo al trabajo de lima 20 es importante mencionarles que debemos estar seguros a través de una radiografía que estamos dentro del conducto y podemos manejarlo. Ya abrimos un poco más este conducto y ahora vamos a aprovechar esas cualidades que tiene este sistema, esta lima. Vamos a doblar el instrumento, vamos igual de esta misma manera, llevarlo al conducto, tomamos una radiografía para determinar que estamos dentro del conducto y vamos a montarle un contraángulo de reciprocación a esta lima para preparar ese tercio apical. Esto no lo podemos llevar con un instrumento convencional, con una lima convencional. De alguna manera tiene cierta rigidez que no me va a seguir el conducto original y es más probable que se vaya hacia la parte desviada que tenemos. Ya una vez que logramos preparar, podemos ampliarlo utilizando otros instrumentos. Y esta vez llevamos la prueba del cono de gutapercha y tenemos este resultado. Logramos retomar el conducto original y sellar parte de esta desviación.
A partir de este momento, la sintomatología para el paciente desapareció y tenemos un control a los 9 meses de este tratamiento. Otro caso, donde tenemos un conducto estrecho y por la radiografía aparentemente con cierto grado de curvatura, logramos mantener negociar el conducto original, pero al llevar instrumentos aún siendo de níquel titanio, tenemos esta posibilidad, transportar el conducto. De la misma manera, si observamos esta transportación, vamos a, como lo mencionamos, lo vimos en las imágenes anteriores, retomar el conducto con una lima doblada, torcida, curvada, para llevarla allí, y ya una vez que está dentro, accionar el contrángulo y trabajar a fin de mantener el conducto original y no agrandar esta transportación. Esa es una de las ventajas que me puede dar este sistema. Otro caso, un retratamiento, donde al momento de estar desobturando, se nos queda un instrumento a nivel del tercio apical. Vamos a intentar remover ese instrumento, tenemos ya una perforación al estar intentando remover ese instrumento, ¿sí? Logramos pasarlo, esto lo realizamos con una técnica que hemos desarrollado utilizando ultrasonido, irrigación. Logramos nosotros eliminar ese instrumento, pero ahora tenemos el problema. Una desviación del conducto y una curvatura que no hemos retomado adecuadamente. Igualmente, de la misma manera como vimos antes, tomamos una radiografía, entramos en el conducto, podemos abrir con limas tipo K, movimientos reciprocantes esta curvatura, y después introducir una lima a Hyplex. También vamos a tomar radiografía para cerciorarnos que realmente estamos en la curvatura. Ya una vez puesta la lima dentro del conducto, vamos a montar un contrángulo de reciprocación y vamos a trabajar este instrumento con pequeños movimientos de reciprocación. Estos movimientos están pensados en no desarrollar grande fuerza, porque el instrumento está ciertamente un poco atascado. Si metemos 360 grados al movimiento, es probable que se fracture. Entonces, este movimiento controla de alguna manera este estrés en la aleación y nos permite ampliar ese espacio donde nos hemos desviado. Aquí lo vemos como sale curvo ese instrumento. Ya una vez que hemos logrado abrir ese conducto, procedemos a la obturación del mismo. Y aquí tenemos parte ya de la obturación. Mantuvimos el respeto retomamos el conducto y logramos sellar esa transportación. Otro caso, aquí tenemos una curvatura muy marcada. Sí. Al momento de estar introduciendo, de estar negociando el conducto, nos ocurre la fractura de un instrumento. Este es un instrumento pequeño, un instrumento 10, tipo K. Y vamos a intentar retirarlo. Sí, está un poquito complejo porque la curvatura es muy importante. Bajo la misma técnica que mencionaba antes, vamos a eliminar y logramos eliminar ese instrumento utilizando ultrasonido, irrigación, la vibración ultrasónica y el efecto hidráulico de la irrigación es el que logra remover ese instrumento. Ya una vez que hemos eliminado el instrumento, vamos a retomar el conducto. Este es el desgaste que hemos hecho en el conducto para lograr tener acceso. Además de esto, una anatomía compleja, la posición del diente está un poco rara. Aquí estamos viendo la pared mesial, lo que correspondería a esta zona que sería la parte vestibular. Está girado este conducto. Ya una vez que eliminamos esto, retomamos el conducto original, podemos trabajar aquí con movimientos de reciprocación y limas tipo K, ampliarlo un poquito, pero vamos a aprovechar, ya que retomamos este conducto, las propiedades. Doblamos este instrumento, lo llevamos al conducto, cercioramos que esté dentro del conducto y ahora vamos a trabajar el instrumento con movimiento
de reciprocación. Aquí estamos montando el contraángulo al instrumento. Y empezamos el trabajo de esta línea. Movimientos pequeños, no más de 1 milímetro en un principio, de entrada y salida, ligera presión hacia apical, más bien alisado al salir del conducto, para ir ampliando el conducto radicular en esta zona. Podemos llevar otro instrumento si requerimos la más ampliación y logramos estos resultados. Aquí vemos el conducto original y la serie de desviaciones que tuvimos, incluyendo una perforación del tercio apical al momento de estar dando el instrumento fractural. Otra angulación del mismo y logramos mejorar el tratamiento y el pronóstico del mismo. Sin embargo, a pesar de estos cambios tan importantes que se han dado a las aleaciones, y en este caso a este tipo de instrumentos, a los Highflex en fase martensítica inducida, el único cambio que no ha surgido y nos mantenemos con la misma complejidad que representa el trabajo del sistema de conductos. Aquí no ha habido cambios, de tal manera que siempre vamos a tener, aún con estos instrumentos, el riesgo de que transporten o fracturen. Aquí tenemos un caso donde tenemos una transportación y una fractura de un instrumento. Este es un instrumento Highflex. Y no me creerán si les dijera que estaba nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues todos los instrumentos tienen esa posibilidad. Habremos de tomar en cuenta las condiciones anatómicas sobre las que vamos a trabajar, mejorar esas condiciones anatómicas para que no nos ocurran este tipo de accidentes. Estos no son Highflex, son de otros tipos de limas. Pero todos los instrumentos, con todos los instrumentos llegamos a tener ese riesgo. A manera de prevenir, nosotros hablamos en 2005 de este concepto, trabajar de manera temprana con acción recíproca, limas tipo K, bajo esta metodología. 20, 25, 30 y 35, después del acceso radicular. Más adelante, Ove Peters, en 2008, nos da unas reglas de oro, donde nos habla que por lo menos antes de trabajar en los instrumentos de níquel titanio, debemos de preparar hasta una lima número 20. Y más recientemente, West nos habla del glide path. A él se le atribuye este concepto, el camino guía. Abrir un espacio previo al uso de instrumentos de níquel titanio. Todos estos conceptos van relacionados con esto. Y vamos a introducir un poquito de este concepto, para lo cual primero vamos a establecer la complejidad que presenta el trabajo de conductos calcificados, conductos turbos. Establecemos primero la configuración anatómica, debemos de determinar el tipo de aleación que vamos a emplear y cuál es nuestra competencia clínica para el manejo de estos instrumentos. Mientras mayor tengamos un arco, mayor contacto de la lima con las paredes del conducto y mayor estrés, mayores cargas de tensión y flexión al momento de girar el instrumento, y también mayor estrés friccional por el contacto del instrumento con las paredes del conducto. Sí. Por otro lado, de acuerdo a Snyder, nos determina que el grado de la curvatura también es un factor importante. Mientras este grado, como lo hemos dibujado, sea mayor a 35 grados, podemos tener transportaciones o fracturas del instrumento al momento de entrar en la porción apical. Más adelante nos habla sobre el radio de la curvatura, que muchas veces no lo vemos en las angulaciones, pudiéramos no verlo en las angulaciones normales de la radiografía, lo podríamos tener incluso en la incidencia del ángulo del radiográfico, y este es un factor importante en la separación de instrumentos a nivel del tercio apical. Sí. Mientras más radio sea mientras más pequeño sea este radio, mayor fractura
torsional podríamos tener de los instrumentos al intentar trabajar por esta parte pura. Otro factor es la presencia de calcificaciones. Irregularidades en la pared del conducto van a generar estrés en la aleación, un mayor coeficiente de fricción. Entonces, indiscutiblemente, una anatomía compleja representa mayores riesgos para la aleación, mayor posibilidad de que se fracture o que transportemos el conducto. A fin de prevenir esto, pues desconocemos muy bien lo que es la preparación de acceso radicular. Muchos estudios nos han hablado sobre el abrir de manera temprana el tercio cervical y medio para permitir una entrada en línea recta de los instrumentos. Vamos a tocar también el concepto que estamos introduciendo, la preparación apical temprana con reciprocación. ¿Qué es lo que, en orden o en una secuencia, esto es lo que haríamos, ¿no? Nuestro objetivo con la preparación de acceso radicular es obtener, como les dije, un acceso en línea recta. ¿Por qué no logramos este acceso? Por las interferencias cervicales que tenemos en los dos tercios más cervicales del conducto, que nos determina la constricción en primer lugar y nos determina la intensidad del arco de la curvatura. Si nosotros colocamos un instrumento, bajo estas circunstancias, el instrumento va estresándose mucho, tiene mayor contacto con las paredes del conducto. ¿Cómo mejorar el trabajo de este instrumento? Pues podemos utilizar ya sea los orificios, los estabilizadores de orificio que nos proporciona el sistema, pero tenemos en cuenta que puede ser riesgoso trabajar un abridor de orificios, se nos puede fracturar en esta zona. También tenemos el uso de limas de baja velocidad, como son las Gates Leiden, o bien las presas piso. Estos son instrumentos que pueden ser útiles para abrir el tercio cervical y mejorar la inserción del instrumento en esta zona. Aquí estamos ejemplificando el trabajo, en este caso, utilizando una Gates Leiden, abriendo un poco el arco de la curvatura, a fin de permitir que los instrumentos entren de manera más recta, posición recta del conducto. Es útil, si tenemos estos casos, abrir un poquito el conducto con limas tipo K, de forma mecanizada, como lo estamos viendo. ¿Qué logramos aquí? Logramos abrir el arco de la curvatura y logramos una inserción más recta del instrumento en la porción recta del conducto. Pero aún tenemos un problema. Hemos logrado esto, pero tenemos un estrés a nivel apical. Y de esto es lo que vamos a hablar o vamos a tratar con la preparación de acceso radicular. La preparación con instrumentos bajo movimientos reciprocantes tipo K, en sentido apicocornal, nos va a abrir el radio de la curvatura, permitiendo mantener la forma curva del conducto, y además de esto vamos a alisar las paredes del conducto, lo cual va a reducir el coeficiente de fricción de los instrumentos de níquel titanio. Tenemos un caso que estamos observando, donde estamos trabajando en un diente diafanizado con técnica de Manentaka, que mantiene la dureza, y estamos realizando este trabajo. Podemos ver cómo el instrumento a nivel apical hay zonas que no se tocan, pero estamos abriendo el conducto y estamos abriendo un conducto para permitir el ingreso de los instrumentos de níquel titanio con menor estrés, con menor fricción y con menor posibilidad de que se fracture. Este trabajo ya me ha preparado el conducto, me ha dejado un conducto listo para el trabajo de los instrumentos de níquel titanio. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal,
mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Pues con este video tratamos de ejemplificar qué es lo que pudiera estar ocurriendo o está ocurriendo en los instrumentos de níquel titanio al someterse a estas curvaturas. Vamos a quitarles a este instrumento con la preparación temprana del tercio apical este estrés a la lesión de níquel titanio. Y vamos a permitir un espacio, un camino que permita el trabajo más suave de los instrumentos de níquel titanio, sin tanto estrés. Entonces tenemos un movimiento de acción recíproca en sentido apicocornal, como estamos viendo, siguiendo el mismo caso que teníamos, el cual vamos a buscar dos cosas. Alisar las paredes del conducto para reducir el coeficiente de fricción y por otro lado abrir el radio de la curvatura a nivel del tercio apical. Esto va a permitir que el instrumento de níquel titanio entre sobre un espacio previamente ya preparado. Tenemos una lima 15 bajo movimiento reciprocante. ¿Sí? Estamos, el movimiento reciprocante es un movimiento considerando el movimiento de limado circunferencial. Habremos de tocar todas las paredes del conducto, manteniendo claro respeto, un poquito de menos fuerza hacia esas zonas donde las paredes del conducto son más delgadas, hacia las zonas de la purca. Aquí ya estamos con una lima 20 y sería cuestión de determinar la curvatura, la curvatura apical me va a determinar si yo llego a esta zona con una 20 o lo dejo en una 15. Si tengo una curvatura muy marcada, pues me quedo con una 15 y empiezo el trabajo reciprocante de medio milímetro con una 20, 25, 30. La propuesta que hemos manejado es 1.5 menos o hasta la lima 35, lo que ocurra primero. Aquí estamos con una lima 30, 1 milímetro menos, y siguiendo esos mismos, teniendo presentes ese mismo movimiento de limado circunferencial durante el trabajo de estos instrumentos. Y aquí ya tenemos una lima 35, prácticamente ya he abierto el conducto, y lo único que voy a hacer ahora con el níquel titanio es conformar a un calibre. Aquí tenemos una lima Hyflex, 4 milímetros cortos de la longitud de este conducto. Vean la facilidad con que entra este instrumento. Una recapitulación e irrigación después del trabajo de cada instrumento. ¿Sí? Y no estamos con ese movimiento de picoteo. Esto, a mi juicio, este movimiento de picoteo también genera una carga vertical que muchas veces no es controlada por el químico y que es otro factor de estrés para la aleación del níquel titanio. Tenemos un calibre 45, ¿sí? A 3 milímetros cortos de la longitud total. Si pudieron observar que se desarrolló mayor estrés, fue el primero. Estos nada más van a bajar 1 milímetro. Este está entrando en la parte curva, eso nos dio un poquito mayor de trabajo. Y vamos a 1 milímetro con la lima 35. Irrigamos y vamos ahora a trabajar ese medio milímetro con una lima 30. Una lima 30, sistema Hyflex. Y con esto hemos logrado este tipo de resultados. Se mantiene la curvatura, ampliamos adecuadamente el conducto y mantenemos un aceptable tratamiento endodóntico.
¿Cuál es la metodología de esta técnica? Ya vimos que el fabricante nos propone una técnica de longitud única. Aquí es un poquito, pues no laboriosa, no complicada. Vamos a seguir los mismos pasos, el acceso coronario, el acceso radicular, utilizando esas gates. Continuamos determinando la longitud de trabajo. Y una vez establecida esta longitud, empezamos la preparación con movimientos reciprocantes en sentido ápico coronal, no más de una 20 o una 15 y retrocesos de 0.5 milímetros. Esto va a permitir el alisado de las paredes, va a abrir el radio de la curvatura y va a permitir el trabajo de los instrumentos níquel-titanio en sentido coronapical de una manera más, menos estresante, con menos estrés. Esta es la propuesta que estamos dando y vamos a ver algunos casos manejados con esta metodología. Tenemos este caso, podemos determinar que hay cierta curvatura en la raíz mesial, ¿sí? Y este es el esquema de instrumentación que llevaríamos. La lima 15, por la curvatura que tenemos aquí, y a partir de la 15 empezamos con retrocesos, la 20, 25, 30 y 35. Para después seguir con una lima 50 Haifles en sentido coronapical, 45, 40, cada vez más un milímetro más profundo, hasta terminar con una 35, a 0.5 milímetros de la longitud radiográfica. No olvidar la recapitulación e irrigación del conducto a fin de evitar que se vaya generando debris que se empaque a nivel del perisopical. Ya estamos con una 40, un milímetro corto. Y terminamos con una 35, medio milímetro corto. Ya tenemos un conducto listo, preparado para la siguiente fase. Tenemos estos resultados. Mantenemos buen respeto a la curvatura y una ampliación pues adecuada que le permita la limpieza y el sellado. Otros casos manejados con esta misma técnica, ven cómo se respeta la anatomía. Algo que puedo comentar es que a través de esta técnica logro, a diferencia de la técnica del fabricante, llevar un poquito más amplias las preparaciones, porque las preparaciones con la técnica del fabricante en ocasiones suelen ser muy reducidas, muy pequeñas, y nos dificulta un poco la obturación del conducto. En este caso, este es el esquema que podríamos manejar de instrumentación, una 15, una 20, con reciprocación, y dado la curvatura que tenemos aquí, pues nos quedamos hasta la 30, y recuerden, 1.5 milímetros cortos, con retrocesos de 0.5 cada instrumento, o hasta la lima 35, lo que ocurra primero. Y ya tenemos listo el conducto para trabajar con el níquel-titanio. Vamos de este sistema, un 50, un 45, un 40, un milímetro corto, y a medio milímetro terminaríamos con la lima 35. Y tenemos este resultado. Mantenemos respeto a la curvatura. Otra angulación, cómo se mantienen las curvaturas apicales. Otro caso, aquí hubo cierta transportación, si la podemos ver, del instrumento al entrar en la curva apical. Mantenemos esas curvaturas. Algunos casos más manejados con este mismo método. Podemos ver una aceptable preparación en un caso de hidrotratamiento, conductos estrechos y curvos a nivel apical. Logramos un resultado adecuado con nuestra instrumentación. Pasemos a las conclusiones. Podemos decir que no existe una técnica estandarizada para preparar el conducto. Es lógico que al nosotros hablar de una técnica, hablemos de ella de manera secuencial, que se entienda, pero no podemos estandarizar
las técnicas a la preparación. Los instrumentos no podemos estandarizarlos a los conductos. Los instrumentos se fabrican de manera estandarizada y los conductos no son estándares. Por lo cual es posible nosotros cambiar el proceso de instrumentación. El que estamos proponiendo, hablamos de un sistema de instrumentación completamente híbrido. ¿Por qué? Porque combina movimientos de corte. Movimientos de corte en sentido horario, continuo para limas de níquel titanio, de reciprocación para las limas de acero inoxidable. Combinamos aleaciones, níquel titanio y acero inoxidable. Combinamos sentidos de la instrumentación apico coronal y corona apical. Y esto está rompiendo un poco con los esquemas que están establecidos. Pero si esto es en busca de mejores resultados, pues bienvenidas estas modificaciones a una estandarización como tal. Es necesario que nosotros tengamos un buen conocimiento de la anatomía, del radio, del grado de la curvatura, determinarlo antes de preparar y planear el tratamiento, cómo vamos a entrar y cómo podemos nosotros reducir el estrés en los instrumentos de níquel titanio. Y esta es una propuesta que yo les planteo que puede ser, que nos ha sido muy útil para la realización de los tratamientos de endodoncia. Es necesario llegar a tener cierto nivel de competencia. Probablemente se vayan a trabajar y esto no les resulte, esta propuesta, hay que tener, todo tiene un grado de una curva de aprendizaje. Y es a través de estas curvas de aprendizaje que nosotros podemos lograr una habilidad, una destreza y vamos logrando una experiencia para mejorar nuestros procedimientos. Entonces, y ante esos errores o ante esos fracasos, pues tenemos que tener también una actitud y una actitud clínica responsable y de manera ética ante los errores que puedan presentarse, mencionar al paciente la posibilidad de estos y tomar decisiones clínicas en conjunto, sentimiento informado del paciente para tener un mejor resultado. ¿Sí? La preparación apical temprana pues es un paso más a la metodología de instrumentación, es una fase más, probablemente se vea un poquito compleja o que me va a consumir más tiempo, o que voy a utilizar más instrumentos, pero ya una vez que se domina esto lo podemos realizar, no tardamos más de 1 minuto en cada conducto. Entonces, invertimos 3 minutos, creo que son buenos, a invertir 1 o 2 o 3 sesiones para tratar de eliminar un instrumento con la posibilidad de que se complique el pronóstico, tengamos otros errores de procedimiento o retomar un conducto que ha sido transportado. Entonces, eso se lo dejo en consideración y lo que buscamos con esto, vuelvo a repetir, es un aspecto que no se ha discutido mucho en la literatura y es la fricción a la que es sometida la aleación al entrar a las paredes del conducto. Establecemos o tenemos mucha claridad sobre los radios, el grado de curvatura, el arco de la curvatura, pero no se ha discutido esto. Y esta propuesta va enfocada a reducir ese coeficiente de fricción y abrir el radio de la curvatura apical. Pues por mi parte no me queda más que agradecerles la atención, agradecer a la compañía Cotene Endo y a COA Internacional la posibilidad de estar con ustedes. Pues gracias a ustedes por voltear hacia el trabajo que estamos realizando. Para mí es un placer y un gusto poder compartir algo de lo que hemos aprendido. Y aquí estamos, como siempre, a la orden en el momento que podamos nosotros compartir algunos otros conceptos, con mucho gusto la haremos. Yo soy el agradecido a la invitación que nos han dado y a la divulgación de esto que hemos estado trabajando aquí en la Universidad Michoacana, en el posgrado de endodoncia de esta Facultad de Odontología. Gracias a ustedes.